puede ver, querido doctor. Ya se visualiza. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente perdón por estos contratiempos. Bueno, ya la doctora había dado una idea bastante clara de lo que es el cáncer. Simplemente para que ustedes se den cuenta que en la parte superior de esta lámina tenemos células normales, todas parecidas entre sí, en su membrana, en su citoplasma y en su núcleo. Todas son semejantes, bastante parecidas, forman parte de un tejido. Eso cuando la célula es normal. Pero cuando la célula es anormal, la de abajo, vamos a encontrar una serie de cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, las células son diferentes entre sí, como ven, el tamaño, la forma, el núcleo, y hay algunas imágenes, como estas que están señaladas, que nos indican que esas células están en reproducción, en división, lo que no ocurre en un tejido normal. Es decir, la reproducción aquí está manifestándose con libertad. Y esa capacidad de reproducirse es la principal característica del cáncer. Quiere decir entonces que la célula normal tiene frenos para poderse reproducir libremente y para no alcanzar volúmenes o números de células muy grandes. Sí. Y quiere decir que las células anormales neoplásicas no tienen esos frenos, no tienen esos represores de la reproducción. Efectivamente no los tienen, los han perdido. La pérdida del control del crecimiento normal, la pérdida de este control es el que lleva a la formación de un tumor como el que ustedes están viendo aquí. La célula normal, cuando se divide y eventualmente de esas divisiones normales, de estas divisiones ordenadas, surgiera una célula como esta, que está señalada, que es diferente a las células predecesoras o hermanas, esa célula podría detenerse en su reproducción, corregir su trastorno y seguir la reproducción normal que debe tener estas células. Sin embargo, si eso no ocurriera con la sola detención, el fenómeno que debe ocurrir a continuación en esa célula es el llamado suicidio celular, o sea, la célula en sí misma desaparece, en sí misma inicia un programa, una serie de mecanismos que la llevan a destruirse. Ese proceso en medicina lo llamamos apoptosis, ¿no? Apoptosis. Y una serie de características muy interesantes tiene la apoptosis, cuál es el de no dejar huella de la existencia de la célula que se acaba de suicidar. O sea, desaparece toda evidencia, toda presencia de los componentes de la célula que ha entrado en apoptosis. En cambio, en una célula cancerosa, todas son anormales. Y cuando todas son anormales en una primera mutación, en la segunda mutación acumulan más trastornos, en la tercera mutación más trastornos, y sucesivamente estas capacidades, estas nuevas características del genoma no pueden ser corregidas. No puede la célula entrar en apoptosis para que, como un recurso desesperado y último, desaparezca esa célula que está normal. Entonces, si no puede desaparecer esas células anormales, se van acumulando y pueden formar esto, una masa, un tumor, que no tenían capacidad de ser formadas por células normales. Entonces, la historia natural del cáncer es pues que desde un epitelio normal, desde un epitelio normal, se produce un desorden en el epitelio. Un desorden, un mayor número de células distintas, con capacidad de dividirse, sin capacidad de corregir las alteraciones. Eso se profundiza mucho más porque abundan más aún el número de células alteradas. Pero una característica todavía se conserva en estos dos momentos de la historia del cáncer, en este y en este. Y es que la membrana en la cual están sostenidos las células normales, el epitelio normal, esa membrana que se llama basal por algo, es decir, es el fundamento, ahí reposa el epitelio normal. Esa membrana basal no está vulnerada, no está penetrada. Sin embargo, si el proceso continúa y ya no son unas cuantas o muchas las células alteradas, sino todas, entonces esa membrana basal se va a destruir, se va a perforar y la
células neoplásicas que antes no debían estar en esta parte, en este tejido que está por debajo, ganan ese acceso, pero al ganar el acceso llegan a una serie de vías que les pueden hacer y facilitar, hacer llegar a lugares muy distantes y establecer colonias, a establecer desarrollos completamente independientes y alejados del tejido de origen. Entonces, todo se originó, ¿por qué? Porque básicamente la célula perdió sus capacidades de autocontrol de la reproducción. Ya no hay nada que lo reprima, ya no hay nada que lo frene. Y en consecuencia, si eso ocurre, vamos a tener el inicio de un cáncer. Entonces, el cáncer es una enfermedad que ha ido aumentando con el tiempo. Seguramente que sí, a lo largo de los siglos y de los años. Tanto que hoy en día, pues, se estima de que alrededor de 9 millones, de 10 millones de personas en el mundo sufren cáncer todos los años. Y en el caso de las mujeres, que eso está en inglés, pero se entiende que es para este género, el cáncer de mama es uno de los más importantes. Miren ustedes, por lo menos la cuarta parte. Pero después aparecen otros como el de colon y recto, con menos porcentaje del total, ¿no? Ya no la cuarta parte, sino algo menos del 10%. Un poco menos todavía el pulmón y menos todavía el cáncer de cuello uterino. Para que sigan presentándose otras neoplasias menos frecuentes como la tiroides, el cuerpo del útero o el estómago. Y otros cánceres que son ya todos juntos, forman un número de 30 y tantos %. Entonces, este es el panorama para la mujer. Y el panorama para los hombres es un poco distinto, porque el hombre tiene en primer lugar el cáncer de pulmón o el cáncer de próstata. Uno u otro es el primer cáncer en frecuencia para los hombres. Siguiendo después otros, ¿no? Un poco parecidos a la mujer, pero con unos nuevos para el hombre. Por ejemplo, sí tienen colon y recto, sí tienen estómago, claro, pero aparece el hígado, aparece la vejiga, aparece el esófago, entre los cánceres más comunes para el hombre. Y una cosa muy interesante es que la pobreza en el mundo de todas maneras determina que el cáncer aumente. Miren ustedes, en aquellos países en los que se dice hay un bajo índice de desarrollo humano, el cáncer prácticamente se duplica, es decir, aumenta un 96% entre el 2020 y el 2040 estimado y calculado. En los países que tienen un índice medio de este desarrollo, alcanza un incremento del 65% en los siguientes 20 años. En los países que tienen un desarrollo aún mayor, el aumento del cáncer va a ser algo menor. Pero en los países que tienen un muy alto índice de desarrollo humano, tal vez aumente en una tercera parte la cantidad de cánceres que tienen que sufrir en esos países. De modo que los países que tienen más pobreza, menor índice de desarrollo humano, son los países en los cuales vamos a tener mucho más frecuencia de cáncer. En el Perú está estimado para el 2020, este es un poco vergonzoso presentar, porque miren, ya han pasado 2 años, pero lo que se ha hecho es simplemente hacer un estimado de lo que se puede tener de cáncer en el Perú. En las mujeres, en primer lugar, en todo el país va a haber 70,000 casos de cáncer aproximadamente cada año. Y en las mujeres un poco más de la mitad van a estar afectadas, 37,000. Y la primera neoplasia en la mujer en el Perú es también la mama. La segunda neoplasia es el estómago y la tercera neoplasia es el cuello uterino. En cambio, en los hombres, la primera neoplasia es próstata, la segunda neoplasia es estómago y la tercera neoplasia son los linfomas, es decir, las neoplasias de los ganglios linfáticos. Es muy diferente, por supuesto, ¿no? Pero si ustedes ven estómago y estómago, es decir, esta neoplasia que afecta a la cavidad gástrica es la neoplasia que es realmente la más frecuente en el Perú.
porque si sumamos son 12.000 casos o algo más de casos de cáncer cada año en, en nuestro país. De modo que el cáncer afecta a todas las regiones del mundo, a todos los niveles socioeconómicos, a todas las edades, a todos los géneros, por igual. Y un dato muy importante, miren, es este, ¿no? 72%, o sea, más de las 2/3 partes de las muertes que ocurren por cáncer se presentan en los países de ingresos medios y bajos. El cáncer es responsable, en general, de 1 de cada 8 muertes que se presentan en cualquier país. En nuestro país es probablemente 1 de cada 9. ¿Por qué? Porque todavía hay enfermedades mucho más importantes que el cáncer. Sin embargo, el cáncer está cada día más y más adquiriendo importancia. ¿Por qué? Por esta situación. Miren ustedes, muchos más decesos que tuberculosis, malaria y el VIH juntos son producidos por el cáncer. Nosotros todavía tenemos problemas con la tuberculosis, todavía tenemos problemas con la malaria, todavía tenemos problemas con otras enfermedades infecciosas, y es por eso que tal vez no explique 1 de cada 8, sino más bien 1 de cada 9 o incluso hasta más. Este es algo proyectado entre lo que va a ocurrir del 2002 al 2030 en el mundo, ¿no? Miren ustedes la curva que hace el cáncer, ¿no? Sucesiva, creciente, con cada año más número de casos, más número de muertes. Miren ustedes cómo las enfermedades del corazón, las enfermedades isquémicas del corazón, están, si no aumentando a esa velocidad, tampoco están estabilizándose, pero no llegan a tener esta velocidad de incremento. Miren cómo los accidentes cerebrovasculares, los derrames cerebrales, las trombosis cerebrales, los embolías cerebrales, etcétera, tienen también un incremento casi paralelo a lo que ocurre con las enfermedades isquémicas del corazón. Pero miren en el mundo en general cómo otras enfermedades infecciosas están decayendo. Miren ustedes cómo las enfermedades asociadas al SIDA, el SIDA en sí mismo, que causa una serie de otras enfermedades asociadas, están viendo cómo se incrementa de manera significativa, ¿no? Vean ustedes cómo los accidentes de tránsito aumentan lentamente, pero aumentan. Y vean cómo para el mundo en general, ¿no? Para el mundo, no tanto así para el Perú, la tuberculosis está decayendo, la malaria también está decayendo. De modo que si ustedes hacen una rápida suma, lo que causa la tuberculosis, la malaria y el mismo VIH no alcanza a sumar todo lo que representa el cáncer como causa de muerte en el mundo. ¿Y por qué están aumentando los casos? Primero porque está aumentando la población, naturalmente, obviamente, ¿no? La población aumenta, entonces aumentan las enfermedades de todo tipo, entre ellas el cáncer. Pero también aumenta el cáncer porque la esperanza de vida está aumentando. El cáncer es más frecuente, por supuesto, en la tercera edad. Y si más personas llegan a la tercera edad, entonces tienen más riesgo de esa enfermedad que los afecta más, que son las neoplasias malignas. Pero un factor que nos puede ayudar a explicar un poco por qué aumentan las neoplasias en el envejecimiento es porque hay una mayor exposición a diversos factores de riesgo que se conocen poco a poco cada vez más, sí, efectivamente, ¿no? Miren ustedes en esta gráfica cómo aumentan los casos, cómo aumenta con los hombres, cómo aumenta con las mujeres, ¿no? Siempre más en los hombres, un poco menos en las mujeres. En los países de ingresos medios y bajos que hemos visto que van a aumentar notablemente los números de casos, ¿qué factores pueden estar participando? En primer lugar, el envejecimiento de la población, por supuesto, ¿no? Hace 50 años en el Perú la expectativa de vida estaba en alrededor de los 48 o 47 años. Ahora estamos en 71 y 72, 78, 79 años inclusive. Entonces las poblaciones están cada vez envejeciendo. Hay exposición a muy diversos factores que explican por qué el cáncer está aumentando. Tabaco, la dieta,
los tóxicos ambientales, la radiación. También aumenta el cáncer porque hay falta de ejercicio, porque hay sedentarismo. Factor que es común para otras enfermedades también, por supuesto, ¿no? Porque hay una mayor exposición a agentes infecciosos. Algunos agentes infecciosos producen cáncer. Y por eso algunos dicen el cáncer es una enfermedad transmisible. Sí, pues, si un agente infeccioso es el responsable, entonces es una enfermedad transmisible. Porque hay falta de programas de detección y entonces el cáncer progresa rápidamente y no se detiene esa progresión. Si uno sabe que una infección, por ejemplo, puede ser responsable de una neoplasia, entonces vacunemos a las personas y detendremos esa posibilidad, ¿no? Habrá necesidad de hacer prevención primaria y hasta prevención secundaria también, diagnosticando lo más temprano posible una neoplasia. Por supuesto que algo del tratamiento limitado puede estar influyendo, pero la pobreza, la inequidad, el pobre entendimiento de las causas. ¿Sí? Muchos dicen, pero no, el tabaco no me causa problemas. Mi abuelo, mi tío, mi bisabuelo fumaban mucho y nunca les dio cáncer, sí. No aceptan la posibilidad de que el tabaco pueda ser una causa de cáncer. Y tampoco tienen fe en el tratamiento. Así que son factores que se suman y son factores que nos explican por qué en unos países hay unas neoplasias y en otros países otras neoplasias. Por ejemplo, en los países más desarrollados, el cáncer tiene que ver con el modo de vida, ¿no? En los países desarrollados vamos a tener cáncer de pulmón, de mama, de próstata, de colon y recto, de vejiga, de endometrio. Pero en los países en desarrollo como nosotros vamos a tener probablemente también pulmón, claro, y mama. Pero aparecen cánceres que no hay en los otros sitios, como estómago, como vías biliares, como hígado, cervix y esófago. Es decir, el modo de vida, cómo convivimos, cómo compartimos nuestros ambientes, en un caso y en otro caso, influyen de manera notable en la incidencia de cáncer. Miren nada más ustedes, si ponemos como factores de riesgo tabaquismo, alcohol, un régimen alimentario determinado, la inactividad física, la obesidad o la presión arterial elevada, casi todos influyen en el desarrollo del cáncer. Sin embargo, habría que poner también acá una flecha. ¿Por qué? Porque la presión arterial elevada ya se ha demostrado también que es un factor para varios tipos de cáncer. Y para la enfermedad cardiovascular, sea de enfermedades isquémicas del corazón o de accidentes cerebrovasculares, todos los factores influyen. Todos sin excepción. Miren ustedes, toditos. En la diabetes, claro, influyen algunos, no otros. Y en las enfermedades respiratorias igual influyen unos y no otros. Pero el cáncer entonces, junto con la enfermedad cardiovascular, van a ser los azotes de la humanidad. Van a significar mucha enfermedad en todas las poblaciones del mundo porque suman, participan todos los factores de riesgo que se enumeran en esta gráfica. Y hay muchos factores de riesgo para el cáncer, por supuesto, ¿no? Miren, pongamos algunos ejemplos. En la parte física, la luz ultravioleta, sí, está muy asociada a tumores de la piel y tumores de la retina. Cuando se trata de productos químicos o medicamentosos, el alcohol no es ni químico ni medicamentoso, pero tiene que estar en algún lado el alcohol. Y el alcohol está asociado pues a cáncer de hígado, a cáncer de esófago, a cáncer de cabeza y cuello, o sea, todas las localizaciones, cavidad oral, faringe, laringe, etc. Los asbestos, felizmente cada vez menos y menos utilizados en la vida actual. Sin embargo, siguen siendo asociados a cáncer de pulmón y a cáncer de pleura, ¿no es cierto? El tabaco. El tabaco está asociado por lo menos a 18 localizaciones diferentes que se destacan entre ellas a pulmón, cabeza y cuello, todas las localizaciones de cabeza y cuello, esófago y vejiga. Cuando se habla de hormonas, los estrógenos, esas hormonas utilizadas como terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia,
están asociadas a cáncer de endometrio y a cáncer de mama, habría que agregar acá. O cuando se usan andrógenos de práctica común en los fisicoculturistas que buscan siempre masas musculares y desarrollo muscular importante, cáncer de hígado. El virus que se llama HTLV1, ¿no? Es una forma de virus que se transmite exactamente igual que el VIH, está asociado a una leucemia especial en el adulto. Y el virus del papiloma humano, transmitido principal y exclusivamente, mejor diríamos, por las relaciones sexuales, está asociado a carcinoma de cervix. ¿Sí? Entonces, hay una serie de factores de riesgo. Y miren, el tabaco. Naturalmente que el tabaco es el principal factor, porque por lo menos la tercera parte de los cánceres del ser humano son explicados por el tabaco. El Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, sí, se hace mucho ímpetu en señalar los riesgos del tabaco, no solamente para el cáncer, sino también para otras enfermedades, pero es una tarea realmente muy difícil cambiar las costumbres del ser humano. Miren ustedes, si comparamos el número de muertes que causa el tabaco contra otras que ustedes puedan imaginar, SIDA, alcohol, accidentes vehiculares, incendios, homicidios, el uso de drogas ilícitas, suicidio, ninguna se aproxima a lo que puede causar el tabaco. Incluso a veces sumándolas todas no se acercan a lo que podría significar el tabaco como factor de riesgo para muertes cada año en cualquier población. La actividad física es otro factor importante que he mencionado. Y miren ustedes, la actividad física disminuye el riesgo, sí, para el cáncer de colon y recto, para el cáncer de mama, para el cáncer de endometrio, para el cáncer de pulmón. Pero parece que no influye, no disminuye el riesgo para el cáncer de próstata. Y han sido muchos estudios los que han podido comprobar esto. Un factor que también tenemos que comentar es la inflamación, es decir, esa respuesta del organismo a algo extraño y distinto para la cual monta una respuesta de células y de anticuerpos que se llama inflamación. ¿La inflamación es buena? ¿Es buena la inflamación? Sí, porque destruye patógenos, destruye agentes responsables de enfermedades infecciosas. Claro que sí. O bien remueve el tejido dañado. De modo que la inflamación por estas dos razones es buena. Pero la inflamación es mala, ¿por qué? Porque puede dañar el tejido, puede causar cicatrices. ¿Y qué más? Puede causar cáncer. Puede causar cáncer. Miren, la inflamación puede no resolverse por una serie de mecanismos, que no vamos a entrar en esos detalles porque se pueden más bien confundir. Pero por diversas razones la inflamación puede no resolverse en el organismo. Puede mantenerse crónica, puede mantenerse molesta todo el tiempo. Y si eso ocurre, el ser humano tiene todas estas posibilidades de enfermedades. Artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, esclerosis múltiple, obesidad, enfisema, aterosclerosis, pero lo que nos interesa, cáncer. El desarrollo del tumor tiene pues mucho que ver con inflamación, ¿no? Inflamación que a veces es por infección, por autoinmunidad, inflamación que a veces está asociada a los mismos tumores, o sea, el tumor se provoca infección para autoestimularse, sí, eso ocurre efectivamente, o la inflamación es causada por una exposición a dietas o por una exposición a algo ambiental también, o ciertos tratamientos pueden provocar inflamación, sí, uno está tratando una úlcera y eso resulta en inflamación de otros tejidos, sí. Entonces, toda la inflamación, a través de una serie de mecanismos más íntimos, más directamente relacionados al tumor, ¿pueden llevar al desarrollo de cáncer? Sí, efectivamente. Y es un factor de riesgo para estos ejemplos, miren ustedes, ¿no? La población que tenga colitis ulcerosa, colitis ulcerativa,
tiene riesgo de cáncer de colon y recto. Las pacientes que tienen pancreatitis provocada por drogas, por el alcohol, por el tabaco, tienen riesgo de cáncer de páncreas. Los pacientes que tienen gastritis crónica, como digo, no resuelta, tienen riesgo de cáncer de estómago. Los pacientes que tienen infección de la vejiga crónica, repetida, prolongada, no resuelta, tienen riesgo de cáncer de vejiga. Los pacientes que tienen irritación crónica de la piel, inflamación crónica de la piel, tienen riesgo de cáncer de piel. Los pacientes que tienen una inflamación en el pulmón como el asma, tienen riesgo de cáncer de pulmón. O sea, la inflamación está probado que es un factor de riesgo. Y la obesidad, sí, la obesidad también es un factor de riesgo, ¿no? Esto no es lo que tenemos que seguir. Esto es lo que tenemos que seguir. Debemos tener un balance en nuestra vida, ¿no? Un balance. Un balance entre lo que sentimos y lo que pensamos. Claro que sí. Los cánceres asociados con la obesidad, miren ustedes esta larga lista en mujeres, los más importantes, no son todos, ¿ah? Miren ustedes esta larga lista en los hombres. En las mujeres, cáncer de mama, sobre todo si son posmenopáusicas, cáncer de endometrio, cáncer de cervix, cáncer de ovario, colon y recto, riñón, hígado, vesícula, páncreas, esófago, o tejido hematopoyético, es decir, tejido de la sangre, como leucemias o linfomas. Y en el caso de los hombres, pues ahí tenemos muchos ejemplos: cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, riñón, hígado, vesícula, páncreas, esófago, y también neoplasias sanguíneas, neoplasias del tejido hematopoyético. Es decir, la obesidad es un factor de riesgo muy importante. ¿Y por qué la obesidad es un factor de riesgo muy importante? Porque aunque les parezca a ustedes mentira, la obesidad es un factor de riesgo para inflamación. La obesidad es una enfermedad inflamatoria, al final de cuentas. ¿Esta es una evolución inteligente del ser humano? La respuesta es obvia, ¿no? ¿Hay infecciones? Claro que sí, hay infecciones. Y dice que, este autor dice, alguien me dijo, vive, vive, vive. ¿Y quién era? La muerte. ¿Sí? Hay que tomar un segundo para pensar cuán bendecido es uno de vivir nada más, ¿no? Miren ustedes, cáncer atribuibles a infección en este año por algunos países. Los países desarrollados tienen cáncer por infección en 7.7% del total. ¿Y cuáles son estos? Helicobacter pylori, esa bacteria que está en el estómago y que se adquiere cuando el agua no está muy bien tratada o cuando las verduras y las frutas no están muy bien lavadas. El papilomavirus humano, que se adquiere por la relación sexual en el 2.2% de los casos. El virus de la hepatitis B o C en el 1% de los casos. El virus del Epstein-Barr, o sea, el virus del Epstein-Barr es responsable de una enfermedad que se denomina mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. Quiere decir que se transmite por el beso. Sí, está asociado este virus al 0.3% de los casos de cáncer. Y el virus del VIH, ¿no? Y el virus del herpes humano tipo 8 está responsable del 0.3% de todos los casos. Y en el caso de los países en desarrollo, el 26.3% de todos los cánceres son debidos a infección. Helicobacter pylori 7%. Papilomavirus humano 7.7%, virus de la hepatitis B 8.2%. Miren ustedes si comparan las proporciones que hay con los países desarrollados. Lo mismo para el virus Epstein-Barr, para el virus de la inmunodeficiencia humana o para el virus del herpes humano tipo 8. Miren ustedes las cifras que hay aquí son mucho más altas, doble, triple o más que las cifras que se ven en países desarrollados. O sea, las infecciones tienen mucho que ver con nosotros. Algunas de ellas son prevenibles. Por ejemplo, si ustedes toman en cuenta que el papilomavirus humano es responsable, miren, de todos estos cánceres, y en estas proporciones, el 100% del cáncer de cervix hoy en día se dice que es causado por papilomavirus humano. Y sucesivamente los otros cánceres por menores porcentajes, pero ¿cuáles son? Cáncer
del ano, cáncer de la vulva, cáncer del pene, cáncer de la faringe, cáncer de laringe, cáncer de la cavidad oral, en porcentajes sucesivamente menores, pero miren esa proporción tan grande de uno de nuestros problemas en el Perú, que es el cáncer de cérvix. Si nosotros sabemos que hay una infección responsable de esta neoplasia, la conducta lógica y básica es una vacunación. Pero la vacuna funciona cuando nosotros vacunamos a la persona antes de que inicie sus relaciones sexuales. ¿Y por qué es esto? Esto es porque la vacuna no impide la instalación del virus, pero sí es capaz de proteger su desarrollo, de impedir su desarrollo. De modo que cuando estamos pensando en que debemos hacer prevención de cáncer de cervix en la mujer peruana, la vacuna tiene que aplicarse antes del inicio de sus relaciones sexuales, alrededor de los 8, 9 o 10 años, ¿no? Y con eso se puede estar también haciendo prevención para todos los demás cánceres, por supuesto, ¿no? En estas proporciones, obviamente, ¿no? No en el 100%. Bueno, los alimentos también en la dieta son otro factor muy importante, ¿no es cierto? Los excesos de grasas saturadas tienen mucho que ver con una serie de cánceres. En la mujer, cáncer de mama, cáncer de endometrio. En el hombre, cáncer de próstata, probablemente cáncer de páncreas. Pero hay una serie de alimentos que se llaman funcionales y que les han dado a llamar alimentos funcionales, que significan que están con agregados de vitaminas o de micronutrientes y por los cuales complementan su papel en el organismo, aumentan su rol de nutrición en el organismo y pueden por eso tener algún valor. Miren, este es un estudio en el cual se muestra que la ingesta del ajo en las dietas comunes y corrientes del ser humano modifica la mortalidad por cáncer gástrico. Miren, este es el consumo de ajo y esta es la mortalidad por cáncer gástrico. En un estudio, en otro estudio, este es el consumo de ajo y esta es la mortalidad por cáncer gástrico. Las diferencias son obvias, ¿no? Y esta es una suma de varios trabajos que se han hecho para ver la importancia del pescado en las dietas humanas para la prevención de cánceres. Hay muchas controversias porque hay unos estudios que no influyen y más bien parecen aumentar el riesgo. En cambio que hay otros que parecen disminuir el riesgo por debajo pues de la línea 1, ¿no? En cáncer de vejiga, por ejemplo, es posible que disminuya. En cáncer de mama no es tanto. En cáncer de colon y recto tal vez tengan influencia, pero no todos los estudios. Y lo mismo ocurre pues para pulmón, para páncreas, para próstata, para estómago. Algo discutible, sí es algo discutible, porque es difícil medir las dietas. Es muy difícil estudiar las dietas de consumo del ser humano. El selenio, un micronutriente, es decir, una cantidad pequeñísima de este elemento está en las dietas y podría tener alguna importancia también. Sí, se dice que sí, porque el selenio probablemente funciona como un elemento antioxidante. Cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos una dieta copiosa, cuando tenemos sedentarismo, con mucha frecuencia formamos una serie de radicales que son oxidantes. ¿Oxidantes para quién? Para el genoma de la célula. Y si el genoma de la célula se oxida, puede dar origen a genes que estimulan la reproducción celular. Entonces, es posible que el selenio funcione aquí como antioxidante. Es posible que aumente el sistema inmunológico también. Y es posible que favorezca que los carcinógenos que se hayan formado, los carcinógenos a los cuales estamos expuestos, se metabolicen y no actúen de manera peligrosa en el organismo. Si nosotros aumentamos la dieta, el contenido de selenio en la dieta y ya no es nutricional, sino más que nutricional, entonces probablemente vamos a tener mayores efectos interesantes, como por ejemplo que el ciclo celular, o sea, la velocidad de células que están en reproducción aumente, pero al mismo tiempo también aumenta la apoptosis. Y ese es el mecanismo que hemos visto que puede controlar algo la reproducción celular,
¿no? Pero si seguimos aumentando la cantidad de selenio, llegamos a niveles tóxicos. Entonces, esto, miren ustedes, estas curvas tan difíciles de estimar, en qué momento deja de ser una acción y en qué momento pasa a ser otra acción. Es difícil, está en estudio, no se pueden sacar conclusiones. Sí se han encontrado que hay algunos alimentos naturales que tienen influencia positiva para prevenir el riesgo de cáncer. Y son todas estas que ustedes están viendo acá, ¿no? Miren, la soya, los tomates, la espinaca, las nueces, el ajo que acabamos de ver, salmón como pescado, ostras como productos de mar, curcumina, té verde, vino tinto, etcétera. Tienen algunas influencias, tienen estudios positivos, se puede fomentar su consumo para que el riesgo disminuya. Entonces, la célula neoplásica se origina de células normales. Y un concepto muy importante que ustedes no deben olvidar es que todo cáncer comienza en una sola célula. Esto automáticamente les hace ver a ustedes que una célula, para que pueda adquirir un volumen detectable por el examen clínico o por los exámenes auxiliares, necesita muchísimas divisiones. ¿Cuántas? Por lo menos 30. Si una sola célula alteró su DNA o ADN, se alteró porque se expuso a un carcinógeno como el tabaco, se expuso a un carcinógeno como el alcohol, o se expuso a algún carcinógeno por la composición especial de la dieta, entonces el DNA permitió la liberación de genes, la expresión de genes que llevan a multiplicación celular. Y al mismo tiempo los genes que puedan controlar la reproducción y que por eso se llaman genes supresores del tumor, esos genes son inhibidos. Entonces, si se estimula la reproducción y se inhibe o cancela el freno o la inhibición de la reproducción celular, tenemos todas las condiciones favorables para que la célula se reproduzca. Después de 30 divisiones celulares, una sola célula puede tener un tamaño que es logarítmico. ¿Cuál es? 10 a la novena potencia de células. 10 a la novena potencia de células. ¿Sí? En otras palabras, ¿no? Son 9 ceros de células, ¿verdad? Esa cantidad tan grande de células se logran después de 30 divisiones. Y esa cantidad tan grande de células requiere un tiempo. Si la división celular ocurre cada 100 días en promedio para los tejidos, quiere decir que hay tejidos que es menos de 100 días, sí. Y hay tejidos que es más de 100 días también. Entonces, si es un promedio de 100 días, para alcanzar 30 divisiones, ustedes multipliquen todos los años, ¿no? Todos los años que se necesitan para poder llegar a formar un tumor de 10 a las 9 células. 9 años, 10 años. Y si el promedio es más de 100, 12 años, 15 años o 20 años, sí, puede ser hasta 20 años, cuando comenzó en una sola célula. ¿Y cuánto es 10 a las 9 células? Sí, son 9 ceros de células. Sí, de acuerdo, pero en peso, ¿cuánto es? 1 gramo. Y en volumen, ¿cuánto es? Un tumor que mida 1 por 1 centímetro. ¿Detectable por los medios clínicos? Sí. ¿Detectable por los exámenes auxiliares? Sí, pero miren cuánto pasó. Entonces el cáncer es una enfermedad muy prolongada, muy larga. Hasta que no alcance 10 a las 9 células es imposible demostrarlo. Cada vez más y más los métodos se están refinando y entonces ya podemos hablar de que se detectan un poco menos de 10 a la 9, pero no tanto como 10 a la 8. O sea, una cantidad intermedia entre 10 a la 8 y 10 a la 9 células se pueden detectar hoy en día con los modernos métodos de detección y de estudio de los pacientes. Entonces, la célula neoplásica va formando una masa. Y esa masa puede ser responsable
de síntomas. Ahí lo tenemos. Ocupa espacio y ya, bueno, pues en la mama un tumor ya está ocupando un espacio y la persona, la mujer en forma accidental se lo detecta. ¿Por qué? Porque tiene 1 centímetro por lo menos, o a veces hasta más de 1 centímetro, si es que no tiene costumbre de autoexaminarse normalmente cada mes. Pero no solamente el problema del cáncer es que ocupe espacio, también tiene síntomas porque causa invasión y alteración, es decir, en su desarrollo, como hemos visto en las primeras láminas, es capaz de vencer la barrera de la membrana basal y ganar acceso por vasos linfáticos o por vasos sanguíneos y llegar lejos. Puede tener ganglios o llegar a otros órganos, ¿sí? Y en esos otros órganos causar alteraciones. Por ejemplo, invade el hígado. Y en el hígado, ¿qué vamos a tener? Bueno, va a crecer el hígado, la bilis se va a retener y el paciente se va a poner ictérico, amarillo. O bien puede llegar a los ganglios de la axila, ese mismo tumor de la mama, y en la axila tener ganglios. ¿Por qué? Porque la proliferación incesante, indetenible que tienen las células neoplásicas le permite seguir buscando nuevos lugares para la reproducción. No le basta el sitio donde se originó, sino que alcanza nuevos lugares en una forma incomprensible, porque si prosigue en ese plan, el organismo entero va a fallecer, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hace? Porque no tiene mecanismos de control la célula neoplásica. Pero también la célula neoplásica puede formar tumores que obstruyan las vísceras huecas o que obstruyan los conductos. Sí, pues es muy común. Los pacientes con cáncer de colon tienen un tumor muy grande dentro de la víscera, que es el colon, lo obstruyen y causan un síndrome de obstrucción intestinal. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen esta característica de tomar conductos y cerrar su luz. O inclusive tienen otras cosas todavía mucho más curiosas. Como la célula neoplásica ha alterado considerablemente su DNA, ahora es capaz de fabricar lo que sea. En primer lugar, todas las células del organismo son exactamente iguales entre sí. El DNA es el mismo. Lo que pasa es que en unos sitios las células tienen ciertas funciones porque su DNA les permite funcionar así. Y están apagadas otras funciones del DNA. En otros órganos es distinto. Otras partes diferentes del DNA se expresan y otras partes no se expresan. Ah, bueno, la célula neoplásica no tiene ningún control para eso. Entonces, una célula que, por ejemplo, puede ser otra vez de la mama, de repente tiene capacidad para fabricar hormonas. Hormonas que no deben ser fabricadas por los tejidos normales de la mama, sino por otros tejidos. Y esas hormonas, por ejemplo, podrían ser hormonas semejantes a la insulina, ¿sí? Y ustedes saben muy bien que lo que hace la insulina es bajar la glucosa. El paciente entra en hipoglicemia cuando la insulina está muy activa. Ah, en ese caso, entonces, el cáncer de mama está produciendo una hipoglicemia, pero no por las células neoplásicas mismas, sino por un producto de las células neoplásicas que actúa para bajar la glucosa. Esas manifestaciones tan curiosas que no son propias de los órganos donde se originó el cáncer se llaman síndromes paraneoplásicos, o sea, manifestaciones clínicas que están al lado de la neoplasia, pero que no son la neoplasia misma. Alerta. Tal vez debieran guardar estos conceptos. Y ya estamos próximos a terminar. Ustedes, si tienen algunas de estas manifestaciones que observen en algunos familiares o en sí mismos, preocúpense y busquen atención, ¿no? Cuando hay alteración de los hábitos intestinales o vesicales, cuando hay heridas o úlceras que no curan, cuando hay un bulto o un tumor, pues en cualquier parte del organismo, que sobre todo está creciendo. Y ojo, que no duele. La mayor parte de eso al comienzo no duele. El cáncer no duele al comienzo. Y a veces nunca en el tumor de origen. Cuando hay ronquera o tos persistente, cuando hay trastornos de la digestión o cuando hay dificultad para deglutir, cuando hay alteraciones en las verrugas o lunares, o cuando hay sangrado o secreciones fuera de lo normal, ¿no? Esas manifestaciones a ustedes los deben alarmar y deben pronto buscar atención médica porque el médico lo que va a hacer es hacerle una biopsia o le
o le toma una muestra de tejido, o le toma una muestra de sangre y hace varios estudios que le permiten hacer el diagnóstico. Bueno, al final de cuentas lo que yo trataba de darles es algunos datos, ¿no? Tal vez desperdigados, tal vez desordenados, no lo sé. Pero lo que quisiera es que tomen experiencia de esos datos y formen una malla, una trama. Y esa trama se convierte en conocimiento. Conocimiento que les puede ser útil en la vida, ¿no? Con esto termino y miren, dice, el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que se lamentan, muy corto para los que festejan, pero para los que aman el tiempo es eterno. Este señor, W.S. o W.S., William Shakespeare, le presentó a mi hijo con su esposa y su segundo hijo, que viven a 17,000 kilómetros de aquí, pero que a pesar de vivir tan lejos, sigue sintiendo el amor por su patria, y no solo eso, sino que también lo infunde a sus familiares. Muchas gracias, mis queridos amigos.